Bueno, continuamos con el tema 8, con esta parte ya final, que son los sistemas funcionales de alocorteza y de neocorteza. Vamos a ir viendo. Lo primero, los sistemas funcionales de la corteza más antigua son esos, los de la alocorteza. Son dos sistemas independientes. Antes estaban en un solo sistema que se llamaba rinencéfalo, pero se ve que tienen funciones distintas. El sistema olfatorio corresponde a lo más antiguo de todo de la alocorteza, que es la paleocorteza, y el límbico es también alocorteza, pero una parte un poquito menos antigua, que es lo que corresponde a arquicorteza. Bueno, pues el sistema olfatorio, paleocorteza, la corteza más antigua, esta corteza está muy desarrollada en los animales. Ya sabéis que los animales tienen un olfato muchas veces muy, muy desarrollado, concretamente algunas especies. Bueno, pero también en los humanos. En los humanos, los estímulos olfatorios, además de aportar esa información olfatoria, pues contribuyen a fomentar vínculos, a despertar emociones, a generar atracción o rechazo en relaciones de vida social y de pareja, a evocar recuerdos, a desencadenar efectos endocrinos y conductuales. Vamos a ver cómo esta vía olfatoria se genera en la zona de la pituitaria amarilla, en la zona de fosas nasales, y desde esos receptores que están en la pituitaria amarilla, la información es captada por ellos y llega a los bulbos olfatorios que están aquí. Llegan esas terminaciones al bulbo olfatorio y por el tracto olfatorio, son vías ya del primer par craneal, van a llegar a su corteza. Rápidamente aquí llegan a la corteza, que es la corteza piriforme, es la corteza del sistema olfatorio. Por eso siempre venimos diciendo como el primer par craneal, el nervio olfatorio, no penetra. ¿Por qué? Porque su corteza la tiene aquí rápidamente. Entonces, está justo en la base del encéfalo anterior y no penetra ni en diencéfalo, ni en corteza de neocorteza, ni nada. Termina aquí. Su corteza es esta, la corteza piriforme. Pero desde esta zona de la corteza piriforme va a tener dos vías de salida. ¿Para qué? Pues vamos a ver para qué. Lo primero, para hacer conscientes en nosotros el olfato, y también para que el olfato intervenga en toda nuestra vida social y en parte de nuestra vida emocional. Vamos a ir viendo cómo son estas dos vías olfatorias una vez que llegan a la corteza piriforme. Estas dos vías son una, por un lado, desde la corteza olfatoria primaria, que es la corteza piriforme, va a llegar, es una vía que aquí en esta diapositiva la tenemos marcada en verde, va a llegar al sistema límbico, concretamente va a llegar a la zona de la amígdala, a la corteza entorrinal que está dentro del hipocampo, y por medio, esta zona de por aquí, y por medio del núcleo medio dorsal del tálamo, va a llegar a la zona del polo temporal. El polo temporal corresponde a la corteza del lóbulo temporal, y va a llegar también a la corteza prefrontal orbitaria. La corteza prefrontal orbitaria está aquí, el lóbulo temporal, si tuviéramos aquí el lóbulo temporal sobrepuesto sobre esto, más o menos estaría aquí. Bueno, pero de todas las formas, lo que importa es que llega a corteza temporal y a corteza prefrontal, que son áreas de asociación paralímbica de la neocorteza. De esta manera, al llegar por esta vía a estas zonas, se van a producir la discriminación de las señales olfatorias, se van a almacenar en la memoria, van a adquirir un significado emocional y la percepción del olfato se va a hacer consciente en nosotros. Y la otra vía que se va a utilizar desde la corteza piriforme, desde la corteza olfatoria piriforme, es por la vía de la amígdala córtico-medial. Aquí la tenemos en color rojo por medio de esta vía de la amígdala córtico-medial. Va a llegar por medio de los núcleos
de la estría terminal, que aquí los tendríamos en esta zona. Esta es la zona de la estría terminal, y núcleos de la estría terminal y núcleos mamilares, va a llegar al hipotálamo. Núcleos de estría terminal, núcleos mamilares, hipotálamo, y el hipotálamo medial. Y desde ahí, el hipotálamo conecta con la hipófisis y empieza ya el sistema endocrino, o sea, porque ahí se empieza ya la secreción de hormonas, con lo cual llega la información al sistema endocrino. Entonces ya por medio de estas dos vías, desde la corteza piriforme, los olores se van a almacenar en la memoria, van a adquirir un significado emocional, su percepción se va a hacer consciente, y desde ambas se va a influir en la regulación de las conductas motivadas, como puede ser la conducta reproductora, y también en la expresión conductual de las emociones. La vía olfatoria, como os digo, es la única que llega aquí, que no hace sinapsis en el tálamo, que no penetra más allá, y la información que llega al sistema límbico es muy abundante. Explica la importante impregnación emocional del olor, y por la vía que llega al hipotálamo y por esa vía que va a producir esa secreción endocrina, pues el olfato es responsable de reacciones vegetativas. El hipotálamo es el órgano que controla todo el sistema nervioso autónomo, todo el sistema vegetativo. Entonces, es responsable el olfato de reacciones vegetativas como el mareo ante ciertos olores o como el vómito también ante ciertos olores desagradables. Así se hace, como os digo, por medio de estas dos vías, los olores se almacenan en la memoria, se hace su percepción consciente en nosotros, adquieren un significado emocional, pero además tienen esa posibilidad de estas reacciones vegetativas por medio de la vía que llega al hipotálamo. Bueno, entramos ahora ya en el sistema límbico. El sistema límbico, tenemos aquí esta primera imagen, que es un corte sagital del encéfalo en el que vemos unas estructuras azuladas y vemos unas estructuras como es la corteza del cíngulo, que la vemos aquí, toda la zona del hipocampo, vemos también una zona ahí de núcleos. Bueno, es la arquicorteza es la parte más medial de la alocorteza y es la que forma parte de la corteza del sistema límbico. En principio, el sistema límbico es el encargado de regular las emociones, la conducta y los aprendizajes, pero si por algo se caracteriza es porque es el circuito emocional por excelencia. Vamos a ir viendo cómo es este sistema límbico, que tiene un poquito de, bueno, tiene sus curiosidades. A ver, había que explicar de alguna forma el control cortical de la corteza emocional, cómo la corteza podía controlar las emociones. Y al primero que se le ocurrió pensar en que tenía que existir un circuito que controlara a nivel cortical las emociones fue a Puppet. Puppet propuso un circuito de generación de procesos emocionales y motivacionales que explicara ese control cortical de la conducta. Y es un circuito cerrado por el que fluyen señales. ¿Desde dónde? Pues fijaros, lo primero, desde la primera estructura que va a formar parte de este circuito límbico, el primer circuito límbico que se generó, que fue el de Puppet, el primero se pensó, la primera zona era la zona del lóbulo límbico. El lóbulo límbico está formado por la circunvalación del cíngulo, lo vemos aquí, circunvalación del cíngulo, y por la zona del hipocampo y circunvalación parahipocampal, aquí, en esta zona de aquí. Desde aquí, el hipocampo, si os recordáis, proyecta su información por el fornis. El fornis es la vía de salida del hipocampo. El fornis forma parte del trígono, recordadlo, es esa estructura que tenía como esa forma abovedada, que tenía dos extremos muy amplios y otros dos más finos. Bueno, pues por el fornis proyecta el hipocampo y va a llegar pues a donde termina el fornis. El fornis termina en los cuerpos mamilares del hipotálamo. Entonces, aquí llega la información, cuerpos mamilares del hipotálamo, que sería como la segunda zona de estación de este circuito límbico, y desde estos cuerpos mamilares del hipotálamo, recordad que pues se va a conectar con la zona del tálamo, concretamente con los núcleos anteriores del tálamo, y los núcleos anteriores del tálamo concretamente eran esos núcleos
que hacían como si dijéramos la punta de esa especie como de obús que es el tálamo, la punta anterior, esos núcleos anteriores conectaban con el lóbulo límbico, concretamente vuelven otra vez a la corteza del cíngulo. Y así se genera este circuito cerrado, en el cual se pueden controlar esas emociones y pueden llegar a corteza, a controlar de forma cortical las emociones, o sea, a controlarse, a que haya un circuito que controle las emociones desde la corteza. Bueno, estas estructuras que formaban en un principio el sistema límbico, posteriormente se han ampliado y aún hoy no hay un acuerdo muy unánime sobre todos sus componentes, pero más o menos sí, más o menos sí. Nosotros vamos a llegar a lo que está establecido ahora que forma el sistema límbico. Vamos a continuar, bueno, aquí vemos en esta imagen otra vez lo mismo, desde la circunvalación del cíngulo, os lo tengo aquí pintado, vamos, esta imagen se ve esto en azul, circunvalación del cíngulo por la zona que baja de la circunvalación, que es la corteza parahipocampal y el hipocampo. Una vez que estamos en el hipocampo, el hipocampo proyecta por el fornis, recorre todo el fornis, llega a la parte anterior del fornis, que son los núcleos mamilares del hipotálamo. Desde estos núcleos mamilares proyecta a los núcleos anteriores del tálamo y los núcleos anteriores del tálamo vuelven a proyectar hacia la corteza límbica. Ese es el circuito de Pape. Bueno, vamos a decir lo primero, que limbo, o sea, sistema límbico viene de limbo y limbo viene de borde. El sistema límbico, que así lo llamó Broca, pues es la zona medial de la corteza cerebral, corresponde a halo y a mesocorteza también, y bordea las estructuras subcorticales. Por eso se llama límbico, por el borde, porque bordea estructuras subcorticales. Y MacLean amplió ese circuito que hemos visto de Papez, lo amplió. ¿Por qué? Porque vio que había muchas más estructuras implicadas en este circuito emocional. Y bueno, la alocorteza es la zona más antigua, tiene un número variable de capas. La mesocorteza es esa zona de transición que habíamos dicho entre halo y neocorteza. Bueno, pues el sistema límbico es zona medial de corteza cerebral que comprende halo y mesocorteza y que bordea las estructuras subcorticales y que por eso se llama límbico, limbo, borde. Lo conforman unas estructuras corticales, es decir, estructuras que son corteza, es por un lado la corteza del lóbulo límbico. La corteza del lóbulo límbico corresponde a la circunvalación del cíngulo, a la formación hipocampal, es decir, al hipocampo y a esa circunvalación parahipocampal que está junto al hipocampo. Eso es lo que corresponde a corteza del lóbulo límbico. Pero hay otras zonas también corticales que no están incluidas ahí, que las vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, vamos a repetir. Componentes límbicos son, por un lado, corteza del lóbulo límbico, y la corteza del lóbulo límbico es circunvalación del cíngulo, formación hipocampal y circunvalación parahipocampal. Vale. Zonas corticales que se llaman de asociación paralímbica. Son áreas de asociación paralímbica, están ahí pegaditas al sistema límbico y son zonas neocorticales de transición. ¿Qué zonas son estas? Pues son la corteza de asociación temporomedial o perirrinal. En esta imagen no la vemos porque estaría como si dijéramos metida por debajo de este lóbulo temporal, estaría por ahí. Se llama corteza de asociación temporal media, o sea, está en la zona media del lóbulo temporal, pero se llama también perirrinal. Otra zona es la zona anterior de la corteza del lóbulo de la ínsula. El lóbulo de la ínsula ya sabéis que es un lóbulo que no se ve, que si separáramos esta fisura lateral o fisura de Silvio, es como entraríamos al lóbulo de la ínsula, pero no la podemos ver en esta imagen. Otra zona que coge es lo que corresponde al polo temporal. El polo temporal es corteza temporal, pero esta zona de aquí, la que está en la parte más anterior del lóbulo temporal, y la corteza prefrontal orbitaria. Esta corteza prefrontal orbitaria es neocorteza. Es esta zona de aquí. Esta zona de la corteza prefrontal es la zona más inferior y que está más en la base del encéfalo.
Bueno, pues como digo, son zonas neocorticales de transición y hay una zona que es neocorteza, aquí interacciona alocorteza y neocorteza, como veis, y estas son zonas corticales de asociación paralímbica, con lo cual ya tenemos, por un lado, en los componentes del sistema límbico, por un lado, corteza del lóbulo límbico, por otro lado, zonas corticales de asociación paralímbica. Y luego ya tenemos otras estructuras que no son corteza. ¿Y qué estructuras son? Pues son los núcleos mamilares del hipotálamo. Los núcleos mamilares del hipotálamo eran esos núcleos más inferiores del hipotálamo. Los núcleos septales están en el septo, los basales del encéfalo anterior, acordaros del núcleo basal de Meiner, la amígdala y los núcleos anterior del tálamo y el medio dorsal, que va a proyectar, por un lado, el anterior a la corteza límbica y el medio dorsal vemos también que proyectaba un poco hacia zona prefrontal. Bueno, pues todas estas son las estructuras que componen el sistema límbico y lo vamos a ver un poco mejor aquí. A ver, os he hecho una separación con una línea negra que a lo mejor no se marca mucho, pero bueno, es así. Esto lo que quiere decir es que por esta parte de aquí tenemos esta zona de corteza, corteza del lóbulo límbico. Y por otro lado, por esta otra parte de aquí, que separo con esta raya, la corteza paralímbica. Son dos zonas de corteza que forman parte del sistema límbico. Vamos a ver lo que contiene cada una de estas partes. Corteza del lóbulo límbico es circunvalación del cíngulo, formación hipocampal y circunvalación parahipocampal. La circunvalación del cíngulo va a intervenir en el comportamiento y en las emociones. El hipocampo va a estar más relacionado y vinculado con la memoria y el aprendizaje. Bueno, pues ahí tenemos corteza del lóbulo límbico. Y por otro lado, corteza parahipocampal. Y esta corteza parahipocampal comprende, por un lado, la corteza prefrontal orbitaria, que estaría por aquí. Esta corteza prefrontal orbitaria corresponde a un área de asociación cortical de nivel máximo, porque estamos ya en la zona prefrontal, y ya veremos la importancia que tiene esta parte de corteza de asociación. Por tener aquí este componente en esta zona va a controlar movimientos, va a estar pendiente de la atención, de la planificación, secuenciación de nuestros actos. Es una zona de asociación de nivel muy elevado. Bien, otra área de asociación que pertenece a la corteza paralímbica son la zona anterior de la corteza del lóbulo de la ínsula, que como digo, no lo vemos aquí porque el lóbulo de la ínsula, bueno, lo tendríamos por aquí, pero bueno. Y el polo temporal. El polo temporal es la parte más anterior del lóbulo temporal, que vendría a estar por aquí. Y otra parte que corresponde a esta corteza paralímbica es la corteza temporal de asociación, que se llama perirrinal, que está como en la zona media del lóbulo temporal, pero está como introducida por dentro. Esas son las dos partes de corteza que intervienen en el sistema límbico. Corteza límbica y corteza paralímbica. Vale. ¿Y qué otras estructuras? Estructuras que pertenecen, hemos visto que estaba la amígdala. La amígdala forma parte también del almacenamiento de la memoria, va asociada mucho a procesos emocionales. Los núcleos septales del septo y los basales del encéfalo anterior, que los tenemos en esta zona de aquí. El núcleo anterior y medio dorsal del tálamo, que sabíamos que eran núcleos de relevo que pasaban información a corteza límbica y a corteza frontal, prefrontal. El hipotálamo, porque la parte de proyección del hipocampo proyecta a los núcleos mamilares del hipotálamo, y esta zona va a ser la que se hace cargo del control de supervivencia, de la ingesta, del sueño, de la temperatura, de comportamientos sexuales. Como es zona de hipotálamo, es una zona que nos va a estar dando siempre información de nuestro medio interno. Pues así tenemos ya todas las estructuras que forman parte del sistema límbico, que parece un poco complicado, pero que si lo valoramos de esta manera es mucho más fácil. A ver, corteza del lóbulo límbico por un lado y corteza paralímbica por el otro.
en la corteza del lóbulo límbico, circunvalación del cíngulo, hipocampo y circunvalación parahipocampal. En la corteza paralímbica, la corteza prefrontal orbitaria, corteza de asociación del lóbulo de la ínsula y polo temporal. Y luego la corteza perirrinal, que corresponde a la zona medial del lóbulo temporal. Y luego estructuras: el tálamo con esos núcleos anterior y medio dorsal, los núcleos basales del encéfalo anterior, los núcleos septales, la amígdala, que es la que se encarga de toda esa parte de las emociones, y el hipotálamo, porque los núcleos mamilares pertenecen al hipotálamo y es el que va a hacer mucho control de nuestro medio interno. ¿Vale? Así termina este sistema límbico, que en principio parece como muy complicado, pero no lo es tanto. Vamos a ir viendo ahora poco a poco las distintas estructuras de ese sistema y las funciones que tienen. Bueno, lo primero, que el sistema límbico pues no es un sistema funcional unitario. Sus componentes intervienen en varias funciones, pero de forma general la mayor parte del sistema límbico forma parte del sustrato neural de las emociones. Entonces, si vamos parte por parte, bueno, pues lo primero nos vamos a fijar en la circunvalación del cíngulo. Es corteza límbica, circunvalación del cíngulo va a entrar o va a tener como función esa conducta emocional y tiene tres partes la circunvalación. La parte anterior de la circunvalación se va a encargar del despliegue de las emociones y de las sensaciones de placer. Es la parte que está, por decirlo de alguna forma, más en contacto con la corteza prefrontal. Bueno, luego la parte media, si os fijáis aquí, no se ve muy bien, pero tengo unas divisiones hechas, en la cual esta parte media de la corteza del cíngulo está relacionada con la corteza motora. La corteza motora es la parte anterior, justamente lo que está por delante de la cisura central de Rolando, es corteza motora. Y esta parte media de la circunvalación del cíngulo tiene dos núcleos motores que se relacionan con corteza motora primaria y son vías por las que las señales límbicas, memoria, emociones, motivación, van a llegar a la neocorteza e influyen en movimientos voluntarios. Es como que toda esa parte emocional tiene también su correspondiente correlato motor y se manifiesta en movimientos. Bueno, y luego la parte posterior del cíngulo está más en relación con la corteza sensorial, porque la corteza sensorial está justo por detrás de la fisura central de Rolando, justo por detrás. Entonces, con quien más relación tiene esta parte posterior de la circunvalación del cíngulo es con las funciones sensoriales y con la memoria. Y vamos a seguir ahora con el hipocampo. El hipocampo, ¿os acordáis que os digo? La corteza límbica está formada por la circunvalación del cíngulo, el hipocampo y la circunvalación parahipocampal. Pues ahora llegamos al hipocampo. El hipocampo está más relacionado con el aprendizaje y la memoria. Concretamente, ya habíamos dicho en algún momento de este tema que la memoria a largo plazo, la de nuevos recuerdos y sobre todo la memoria espacial están aquí en el hipocampo. En el hipocampo hay unas células que se llaman células de lugar. Estas células de lugar son neuronas del hipocampo que elevan la tasa de disparo cuando un animal está en su entorno, es decir, es como que localizan, ¿no? Bueno, pues estas células de lugar codifican relaciones espaciales de estímulos complejos y permiten recordar mapas espaciales del entorno, van a intervenir en nuestro sistema de orientación. Y por otro lado, dentro del hipocampo, en la corteza entorrinal, estaba unas células que se llaman células reticulares. Estas células reticulares, en unión con esas células del lugar, en colaboración con ellas, son las que van a elaborar los mapas espaciales. Es como si dijéramos nuestro GPS, nuestro sistema de navegación, un mapa interno en el cerebro humano que nos va a servir para la orientación, para esa memoria espacial, para sabernos ubicar, para cuando nos ponen determinados elementos en el espacio, colocarlos y ubicarlos adecuadamente. Bueno, también decir que en los procesos de memoria no solamente interviene el hipotálamo, porque también los núcleos mamilares del hipotálamo intervienen, porque tened en cuenta que el hipocampo
El hipocampo proyecta por el fornis y llega a los núcleos mamilares, con lo cual esa función de memoria también interviene en los núcleos mamilares. Y el núcleo medio dorsal del tálamo y la corteza entorrinal. Estos son elementos que intervienen también en la memoria. Bueno, llegamos al hipotálamo. El hipotálamo es una estrella. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya os llevo diciendo que el hipotálamo es un centro de integración de información muy, muy importante. Todo nuestro sistema nervioso autónomo, nuestro sistema vegetativo llega al hipotálamo. El hipotálamo es el que se encarga de controlar todo lo que nos informa de cómo está nuestro medio interno, nuestra homeostasis, nuestras funciones viscerales. Bueno, pues dice que el hipotálamo y la amígdala son centros de integración de información. El hipotálamo sobre todo, la amígdala menos, pero bueno, el hipotálamo recibe información del estado interno del organismo y a través de neuronas sensoriales viscerales de la médula espinal y de los núcleos viscerales del tronco encéfalo es como le va a llegar esa información al hipotálamo. Esa información visceral va a converger con señales sensoriales de tipo olfatorio, de tipo visual, de tipo doloroso, y con información también del propio sistema límbico y de la neocorteza, con lo cual fijaros qué cantidad de información va a llegar al hipotálamo. También le va a llegar información endocrina por medio de la circulación sanguínea, es decir, la circulación sanguínea le va a dar información también de cómo está nuestro estado interno. Tengo aquí esta imagen en la que vemos, pues eso, un ser humano con todo lo que comporta toda esta información que va a llegar al hipotálamo. Esta información de nuestro estado interno, de nuestras vísceras, de nuestro sistema nervioso autónomo o vegetativo. Bueno, dice, el hipotálamo y la amígdala son centros por los que el sistema límbico va a influir en la neocorteza. Claro, efectivamente. Ambos directamente, es decir, hipotálamo y la amígdala, bien de forma directa o bien a través del tálamo, van a enviar señales a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal está aquí, en esta zona. Van a enviar señales a la corteza prefrontal. Van a enviar señales también al polo temporal. El polo temporal era esta zona de aquí. Perdón, corteza prefrontal. Al polo temporal, que es una zona paralímbica y que están muy relacionadas. La corteza prefrontal orbitaria y el polo temporal, y esta zona paralímbica, esta zona de corteza paralímbica, como entra concretamente en una zona de asociación prefrontal, concretamente esta corteza prefrontal orbitaria, corresponde, como os he dicho, a una zona de corteza de asociación muy importante, de nivel máximo. ¿Por qué? Porque a esta zona de corteza de asociación, aparte de que le llegan muchas modalidades de información, como a todas las zonas de corteza de asociación, ya iremos viendo, pero a esta concretamente, a la zona prefrontal, a esta corteza de asociación, tiene mucha importancia porque no solamente le llegan todas esas señales de las múltiples modalidades sensoriales, sino que además de que le llega también información de esta parte del lóbulo límbico, tiene interrelación con los sistemas motores que están justamente aquí. Con lo cual, al tener toda esa influencia en la corteza motora también, pues vamos a ver cómo va a actuar, porque estas proyecciones van a permitir que las emociones alcancen un nivel de conciencia al entrar en esas zonas ya de neocorteza, y también que en ocasiones se impongan sobre aspectos más racionales en nuestro comportamiento y se expongan en los componentes motores que implican. Es decir, que al llegar toda esa información de toda esta parte de señales del sistema límbico, estas señales de tipo emocional que controla el sistema límbico, el circuito de las emociones, va a llegar incluso a esa zona motora, pues muchas veces nuestras emociones no llegan a ser, no llegan a tener un comportamiento racional del todo. Muchas veces no nos da tiempo a pensar ni a reflexionar. Y como tienen esa interacción con esa zona motora, pues muchas veces en nuestros comportamientos motores expresamos esa parte no tan racional, no tan reflexiva, y nos enfadamos y damos puñetazos y chillamos. Es decir, es por esa influencia que tiene con esos sistemas motores, expresamos esas emociones
de forma no reflexiva, de forma menos racional. Bueno, vamos a ver aquí ahora esas zonas de la corteza. Hemos dicho que la corteza prefrontal es una corteza muy importante, es una zona de asociación multimodal muy importante. Y la corteza prefrontal tiene 3 divisiones, todo lo que corresponde a corteza prefrontal. En el lóbulo límbico, concretamente, la corteza prefrontal que está interviniendo es la corteza orbitaria, que es esta que tenemos aquí, que es la zona que está en la parte más inferior de toda la parte de la corteza prefrontal. Tendríamos también la corteza dorsolateral prefrontal y la corteza frontomedial prefrontal. Bueno, son 3 zonas, las 3 que corresponden a corteza prefrontal, que como os digo es una zona de asociación multimodal de nivel superior. Bueno, pues la corteza prefrontal orbitaria y la medial se relacionan con la emoción, con la motivación, con el placer, con el castigo. Recordad que había una zona de la corteza prefrontal que formaba el sistema mesocortical, con lo que estaba relacionado con la zona de placer. También van a intervenir en la adaptación social. Bueno, esto es para que quede un poquito claro cómo es esta corteza prefrontal, pero de esta corteza prefrontal la que interviene en este circuito límbico es esta, la corteza prefrontal orbitaria. Esta, la corteza prefrontal orbitaria. Y por otro lado, vamos a ver aquí en esta otra imagen esa corteza temporal, que no podemos ver muchas veces bien porque nos la tapa el lóbulo temporal. Bueno, pues en el lóbulo temporal, que lo tenemos aquí, la corteza temporal estaría en toda esta zona. Hemos dicho que hay una zona que se llama corteza perirrinal, que está también relacionada con la memoria. Esa corteza perirrinal está justo aquí en la zona media, en la parte interior. La vemos aquí, estaría proyectada en esa zona, pero corresponde un poco con la zona media del lóbulo temporal. Y luego tenemos lo que es el polo temporal. El polo temporal es esta zona de aquí, donde termina la parte más anterior del lóbulo temporal. Bueno, pues el polo temporal se relaciona con la personalidad y con la conducta social. Y bueno, la neocorteza también influye en el sistema límbico desde la corteza del cíngulo y desde la corteza entorrinal, que son puertas de entrada al sistema límbico. ¿Os acordáis que la corteza entorrinal está en la zona del hipocampo y que va a formar parte del sistema límbico? Bueno, pues la neocorteza también influye en el sistema límbico desde esa corteza del cíngulo, que está muy cerquita de la neocorteza, y por esta zona también de la corteza entorrinal que corresponde al sistema límbico. Bueno, seguimos con el hipotálamo, y habíamos dicho que hipotálamo y amígdala son centros de integración del sistema límbico. Habíamos hecho un poco de parada ahí en la zona de la corteza prefrontal para explicar esas conductas que llegan y que se hacen conscientes, esas emociones que se hacen conscientes, y como esa zona de corteza prefrontal, como es una zona, un área de asociación de nivel muy elevado, a ella llega información de muchas modalidades, pero tiene también información e interrelación con corteza motora, y por eso aparecen esas expresiones motoras de emociones muchas veces, ¿no? Bueno, seguimos con el hipotálamo y la amígdala. Habíamos dicho que al hipotálamo y a la amígdala llegaba muchísima información. Llegaba información desde la neocorteza, desde el sistema límbico, desde el sistema endocrino por la circulación, llega información sensorial, olfatoria, visual, nociceptiva, y llega información sensorial visceral, tanto de la médula como del tronco del encéfalo, por medio de aferencias del sistema nervioso autónomo. Vale, pues toda esta información va a llegar al hipotálamo, con lo cual recibe información del estado interno del organismo a través de esas neuronas sensoriales viscerales de la médula espinal y de los núcleos viscerales del tronco del encéfalo. Va a recibir también información del sistema límbico, va a recibir información también de la neocorteza y va a recibir información de señales endocrinas por medio de la circulación. Todo esto va a llegar al hipotálamo, integra toda esa información. Y el hipotálamo, una vez que ha recibido, bueno, dice hipotálamo y amígdala, bueno, hipotálamo y amígdala integran toda esa información,
las emociones, las motivaciones en el comportamiento y a través de sistemas efectores como son el sistema autónomo, el sistema endocrino y el sistema somático van a dar respuesta. El hipotálamo controla el sistema efector endocrino. ¿Mediante qué? Pues mediante unas vías que desde el hipotálamo conectan con la hipófisis, porque la hipófisis es donde está el centro neurálgico endocrino, donde están todos los núcleos que van a ser los que luego posteriormente van a dar lugar a la secreción hormonal. ¿Y cómo conecta hipotálamo con la hipófisis? Pues por dos vías. Con la hipófisis anterior, que es esta parte de aquí, va a conectar por el tracto túbero hipofisario, que es este que vemos aquí en amarillo. La zona tuberal del hipotálamo era la zona central. Bueno, pues desde esa zona central se genera un tracto que se llama túbero, por la zona tuberal, hipofisario. Y va a ir a la zona anterior de la hipófisis. La zona anterior de la hipófisis se llama adenohipófisis y segrega un tipo de hormonas. Y por el tracto hipotálamo hipofisario llega a la parte posterior de la hipófisis que se llama neurohipófisis y segrega otro tipo de hormonas. Ya lo veremos, ahora no entramos. Pero decir que el hipotálamo a través de la hipófisis pues mantiene el medio interno estable para que haya un buen funcionamiento de nuestro organismo. Y bueno, continuamos con el hipotálamo, centro coordinador del sistema nervioso autónomo por excelencia, integra aferencias del sistema límbico, va a dar respuesta y envía señales directamente o mediante relevos a los sistemas efectores, al sistema autónomo, al somático y al endocrino. Bueno, de esa manera integran emociones y motivaciones en el comportamiento, en comportamientos muy variados, como puede ser el comportamiento de huida, el comportamiento de la ingesta, el comportamiento de lucha. Lógicamente, si tenemos un hipotálamo que va a hacer conexión con la hipófisis, pues ahí se van a segregar una serie de hormonas. Si va a hacer va a mandar referencias al sistema nervioso autónomo, lógicamente el sistema simpático es el que está en relación con estos sistemas de huida o de lucha, empieza la secreción de adrenalina, nos pone como a la defensiva, ¿no? Bueno, pues todo esto lo hace el hipotálamo. También va a controlar la ingesta de comida, va a controlar también mucho de los ciclos del sueño, de vigilia, bueno, todas estas funciones. Entonces aquí ahora vamos a ver en esta imagen todo lo que va a salir del hipotálamo, porque hemos visto antes cómo al hipotálamo llegaba toda esa información y vamos a ver ahora cómo desde el hipotálamo se generan unas vías efectoras para dar respuesta. Bueno, pues va a tener vías, ¿con quién? Vías a tronco del encéfalo. ¿A dónde? Pues a los núcleos motores viscerales del tronco del encéfalo. ¿Para qué? Pues para que esas vísceras que corresponden a pares craneales tengan su expresión, ¿no? Va por medio de las vías que van a médula espinal, va a llegar a neuronas motoras viscerales de la médula espinal. Recordad, bueno, en lo anterior, en los núcleos motores viscerales del tronco del encéfalo, recordad el nervio vago. Fijaros todo lo que inerva el vago, el estómago, intestino, es decir, toda una serie, un complejo de vísceras internas nuestras muy importante. Las neuronas motoras viscerales de la médula espinal también tienen su inervación, por ejemplo, la vejiga, bueno, entonces esta es otra vía a médula espinal. Bueno, vía a la hipófisis, que ya las hemos visto, y de esa manera va a controlar todo el sistema endocrino. Y va a mandar también unas vías a la formación reticular. ¿A la formación reticular para qué? Para reforzar la acción sobre núcleos autónomos del tronco del encéfalo, por un lado, pero de esa manera también por esta vía que llega a la formación reticular va a influir sobre vías motoras somáticas, con lo cual de una forma indirecta va a influir también en el sistema nervioso somático. ¿Vale? Bueno, ahí hemos terminado ya el sistema límbico y entramos en los sistemas funcionales de la neocorteza. La neocorteza es el centro superior de procesamiento de información. Nosotros captamos la información de lo que nos rodea a través de los sistemas sensoriales, los tenemos activos y esos sistemas sensoriales van a llegar a una zona que es una zona integradora de señales y por otro lado los sistemas motores son los que van a recibir toda esa información
y van a dar respuesta mediante movimientos a toda esa información sensorial, con lo cual tenemos dos sistemas fundamentales de la neocorteza, sistemas sensoriales y sistemas motores. Bueno, las zonas de la neocorteza que corresponden a sistemas sensoriales, es decir, neocorteza sensorial y neocorteza motora, las vamos a ver. Como os había dicho ya antes, en el encéfalo, la cisura central o de Rolando, que es donde termina el lóbulo frontal, ahí justamente todo lo que corresponde a esa franja que está por delante de la fisura central o de Rolando, es el centro superior de procesamiento de información motora. Lo anterior siempre es motor y lo posterior sensorial. Y lo que está justo por detrás de esa fisura de Rolando corresponde al centro superior de procesamiento de información sensorial. Esta zona ya es de zona parietal, ya no pertenece a zona frontal. La motora es zona frontal, pero la sensorial es ya de lóbulo parietal. Y ahí tenemos los dos centros superiores de procesamiento primario de la información. Antes de continuar y cortando un poco como sigue el libro, voy a hacer aquí hincapié para explicar esto, porque si no tenemos esto bien explicado, nos podemos hacer un poco de lío. La corteza, toda la corteza cerebral, se divide en áreas. Hay unas áreas sensoriales primarias y hay unas áreas de asociación sensorial unimodales, que también se llaman áreas sensoriales secundarias, pero que últimamente está más en boga, por decirlo, llamarlas áreas de asociación sensorial unimodal. Bueno, luego tenemos las áreas motoras primarias y secundarias y luego tenemos áreas de asociación multimodales o polimodales. Vamos a ver. Las áreas sensoriales primarias, área sensorial primaria, es donde va a llegar la información más sencilla y más simple de los sentidos. Son las que nos van a dar una información muy sencilla, como fundamental, como muy simple del sentido que estamos captando. A esta área, seguida de esta zona sensorial primaria, está el área de asociación sensorial unimodal. ¿Qué significa que es un área de asociación sensorial unimodal? Porque dentro de la modalidad que estamos valorando, por ejemplo, imaginaros que estoy valorando el sentido del tacto, ¿vale? Pues de entrada, el área sensorial primaria me dice que yo estoy tocando pues una superficie lisa, sin más, no me dice nada más. Pero la información que llega al área sensorial secundaria, pues ya me va a decir que es una superficie lisa, que parece que tiene frío, que parece que tiene una forma de esta manera o de la otra. Es decir, que dentro de que me está valorando la modalidad táctil, me va a dar mucho más información que la que me daba la información que llegaba al área sensorial primaria. Luego, esta área de asociación sensorial unimodal es un área que aporta más información. Si, por ejemplo, me fijo si estoy valorando el sentido de la vista, por ejemplo, pues en el área sensorial primaria, la primera información que me llega, pues a lo mejor es que estoy viendo un vaso, sin más, reconozco el vaso. Y el área de asociación sensorial unimodal, ahí va a llegar mucha más información sobre ello. Y ya cuando yo tengo información de esa zona, pues veo que es un vaso, que tiene un líquido, que tiene un nivel, que tiene un color amarillo, que está en una bandeja. Es decir, que dentro de la información visual, de la modalidad visual, me aporta mucha más información sobre lo que en principio me había dado el área sensorial primaria, ¿vale? Entonces, ahí tenemos ya esa diferencia entre áreas sensoriales primarias y áreas de asociación sensorial unimodal. Unimodal significa que solamente me están dando información de una modalidad sensorial, ¿vale? Luego vemos las áreas motoras primarias, que como os he dicho, están justo, el área motora primaria está por delante, corresponde a corteza, o sea, al lóbulo frontal, está por delante de la fisura central de Rolando y lleva esa área de secundaria, que aquí se llama secundaria, que es el área premotora y suplementaria, ¿vale? Y luego están las áreas de asociación multimodales o polimodales. ¿Qué son estas áreas de asociación?
pues son unas áreas que lógicamente a ellas ya no va a llegar solo la información de una modalidad sensorial, sino que va a llegar información de muchas modalidades sensoriales y ahí se van a asociar todas esas informaciones sensoriales. Por ejemplo, si yo me estaba fijando en el tema de la vista, pues a esta área de asociación multimodal, pues ya llega información de que a lo mejor estoy en el campo, estoy disfrutando de un día de sol, estoy viendo un vaso, pero estoy viendo un vaso porque estoy viendo una mesa en la cual hay comida, me está llegando incluso información del olfato de la comida, estoy tocando el vaso y veo que tiene frío, es decir, a esa área de asociación llega ya información de muchas modalidades sensoriales y se va asociando la información. Entonces, dentro de las áreas de asociación hay 3 áreas de asociación. Un área de asociación parieto-ocípito-temporal, que corresponde, pues eso, a esta zona que es zona parietal, zona occipital y zona temporal. Llega, como os pongo aquí en el dibujo, más o menos hasta aquí, hasta la zona que marca el dibujo. Coge parte de zona parietal, parte de occipital y parte de temporal, lo más atrás de la zona temporal. Luego hay otra área de asociación, que es el área de asociación límbica, que está justo por delante de donde termina esta en la zona temporal y que va a llegar y va a coger hasta la corteza prefrontal orbitaria. Este es un área de asociación límbica. Y luego tenemos el área de asociación prefrontal. Esta es el área de asociación de nivel superior, porque a esta área, aparte de que le llegan la información de todas las demás, tiene mucha interrelación con esta zona de corteza motora. Bueno, vamos a continuar un poco con la diapositiva, porque me salta un poco lo que aquí pone. Bueno, las áreas de procesamiento sensorial multimodal integran señales de 2 o más áreas de asociación sensorial unimodal. La corteza de asociación prefrontal, que es de orden superior, convergen en ella señales de áreas de asociación unimodales y multimodales y de asociación paralímbica y funciona en asociación con la corteza motora para planificar los patrones complejos, las secuencias de los actos motores, los procesos de pensamiento. Por eso es un área de asociación de nivel superior. Bueno, esta imagen lo que os quiero dar a entender con ella es cómo están las áreas sensoriales primarias como tal, las que nos informan solamente de una modalidad sensorial, como puede ser, por ejemplo, aquí, área sensorial visual primaria. Bueno, pues aquí llega la información simple, pero luego tenemos el área de asociación unimodal de tipo visual y aquí ya llega información visual con mucha más información, ¿vale? Entonces teníamos área sensorial primaria, área de asociación unimodal, pero del mismo sentido, de la misma modalidad. Y luego aquí en esta otra parte os pongo cómo sería un área de asociación multimodal. A esta zona de asociación multimodal sensorial pues le va a llegar información unimodal de la vista, información unimodal auditiva, información unimodal del gusto, información unimodal del olfato, con lo cual todas estas zonas de corteza de asociación unimodal llegan a ella y forman esta zona o corteza de asociación multimodal, ¿vale? Integra información aferente de más de una modalidad sensorial. Perdonad. Aquí. Bueno, continuamos con los sistemas sensoriales. Vale, vamos a seguir con los sistemas sensoriales y vamos a ver cómo están organizados. Todos los sistemas, tanto sensoriales como motores, tienen una organización secuencial de la información. Vamos a retrotraernos un poquito al inicio de este tema, que veíamos cómo la información sensorial, desde las partes periféricas de nuestro organismo, nos llega la información por medio de unos receptores que tienen la terminación y el soma de esa primera neurona está en el ganglio dorsal. O sea, la primera información llega desde el sistema nervioso periférico, va a llegar información sensorial ¿a dónde? A la médula espinal, concretamente al asta posterior de la médula espinal si estamos en la zona inferior de nuestro cuerpo y también podría ser a zona de tronco del encéfalo si estamos hablando de pares craneales.
Si estamos hablando de información gustativa, auditiva, vestibular, tal, también podría estar ahí esa segunda escala, ¿no? O al diencéfalo si estamos hablando de la vista. Bien, el siguiente paso, después de que hemos llegado ya aquí, bien sea al asta posterior de la médula espinal, bien sea a los núcleos del troncoencéfalo o bien al diencéfalo, el siguiente paso es el tálamo. El tálamo es el siguiente nivel, es en la zona donde llega toda la información sensorial a esos núcleos de relevo del tálamo. Y ya una vez que está en el tálamo, desde esos núcleos de relevo, se proyecta a la corteza, cada cual a su zona. Bueno, pues esta organización secuencial de la información es así. Primer paso desde el sistema nervioso periférico, segundo paso bien puede estar en la médula espinal, en el asta posterior, o bien puede estar en el tronco del encéfalo si estamos hablando de pares craneales, o si estamos hablando de la vía visual estaría en diencéfalo concretamente, porque la vía visual va por ahí, y el tercer paso está ya en el tálamo, y desde el tálamo, por medio de los núcleos de relevo, va a pasar la información a la corteza. ¿Excepto quién? Excepto las vías olfatorias, que van directas a paleocorteza, corteza piriforme. Bueno, esta organización secuencial de procesamiento de la información va a llegar a esas áreas corticales de corteza sensorial. ¿Cuáles son las áreas sensoriales primarias? Pues las áreas sensoriales primarias son: hay un área somatosensorial primaria que corresponde con 3 zonas de Brodmann, que es en el lóbulo parietal la zona 1, 2 y 3, pegandito a la cisura de Rolando y por la parte posterior que corresponde al lóbulo parietal están las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann que corresponden a área somatosensorial primaria. Después tenemos otras áreas que van a captar distintos tipos de información sensorial. Por ejemplo, la información visual está en el área 17, que está aquí en la zona occipital. Área visual primaria, área 17. El área visual vestibular primaria y gustativa está aquí en el área 43, que la tenemos en este ángulo donde confluye el lóbulo parietal con el temporal, ¿vale? En esta zona más inferior. La gustativa per se está en el lóbulo de la ínsula y no lo vemos aquí. La auditiva corresponde al área 41, que está justamente pues, en lo que corresponde a nuestro oído, a lo que corresponde internamente con nuestro pabellón auricular, y es el área 41. Y la 17, que está en la zona del lóbulo occipital. Todas estas áreas sensoriales primarias van a recibir aferencias de los núcleos de relevo sensorial del tálamo y realizan aquí el primer procesamiento cortical de la información, cada cual de la modalidad que tiene, ¿vale? El primero, es decir, esa información sencilla, bien, realizan el primer procesamiento de información sensorial. Bueno, ¿y cuáles son las áreas de asociación sensorial unimodales o áreas sensoriales secundarias? Pues están adyacentes a ella, adyacentes a esa área sensorial primaria que se localizaba en las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, está el área sensorial secundaria, adyacente, siguiendo en el lóbulo parietal. Están adyacentes a las áreas sensoriales y reciben, ¿de dónde van a recibir la información? Pues reciben señales de los núcleos talámicos de proyección difusa. ¿Os acordáis que los núcleos talámicos de relevo van a ir a la corteza sensorial primaria? Pero esta zona de área de asociación sensorial unimodal recibe información de esos otros núcleos, de los núcleos del tálamo, pero no los que tenían, no los núcleos de relevo, sino los núcleos de proyección difusa. Y aferencias también de la misma zona sensorial primaria, lógicamente porque se relaciona con ella, va a pasarle esa información también a ella, y también pueden recibir información esta zona de asociación sensorial unimodal de estas otras áreas de asociación multimodal. Si vemos aquí la imagen, pues vemos cómo esta zona de asociación sensorial unimodal pues está, como si dijéramos, está interpuesta entre la zona sensorial primaria y esta corteza de asociación
parieto, occipito, temporal, si la vemos aquí. Y esta zona visual primaria, el área 17 occipital, estaría seguida de esta zona de asociación unimodal visual, pero también está cerca de esta, pegando luego a ella, está el área de asociación parieto-occipito temporal, con lo cual estas áreas de asociación unimodal pueden recibir, como digo, información del área sensorial primaria, información del área de asociación con la que están muy cercana y asociación de núcleos de proyección difusa del tálamo. En estas áreas sensoriales, estas áreas de asociación unimodal, intervienen en el procesamiento de aspectos más elaborados de la información sensorial, más específicas de una modalidad sensorial. Era ya lo que os decía, no vemos el simple objeto, no tocamos simplemente con el tacto y vemos que está liso o rugoso, sino que nos aportan mucha más información. Bueno, a ver, parece que el procesamiento de cortical, debido a que se han visto una serie de cosas, parece que hubiera un procesamiento de la información cortical no tan directo y tan simple como lo que estamos viendo, sino que en paralelo, de forma directa, pero en paralelo, habría también otra forma de procesar información. Es decir, que, ¿qué nos hace pensar que realmente no hay esa forma de procesar la información que os he ido diciendo, corteza sensorial primaria, corteza de asociación unimodal, corteza de asociación multimodal? Pues nos lo hace pensar que puede haber también otra forma de procesar información, una serie de cosas. ¿Qué cosas son? Pues porque se ha visto que hay modalidades sensoriales que tienen canales paralelos por donde fluyen las señales y en los que se procesan diferentes características de los estímulos. Concretamente, la vía visual, y cuando lleguemos a esa vía lo veremos, la vía visual, una vez que llega la información visual a la corteza primaria visual y de ahí a esa corteza de asociación unimodal visual, pues vemos que desde esa zona va a haber dos vías de información visual, una vía dorsal y una vía ventral. Aquí os las pongo en este dibujo. No voy a hacer ahora mucho hincapié porque esto lo estudiamos mucho en la vía visual, pero estas dos vías de información visual, una nos informa del qué, y otra nos informa qué es lo que vemos, y la otra nos informa de dónde lo vemos, dónde ubicamos. Por eso se sabe que, o se piensa que puede haber no una sola vía de procesamiento, sino que en paralelo y de forma directa más. Otra cosa que puede hacernos pensar también en esto es que parte de las señales de núcleos de relevo talámicos llegan directamente a corteza sensorial secundaria, es decir, no van a llegar a corteza primaria, con lo cual parece que pudiera haber, pues eso, otra vía en paralelo a la que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Y qué otra cosa también nos hace pensar en esto? Pues que parte de las señales de la corteza sensorial primaria llegan también directamente a corteza de asociación multimodal y también a corteza motora, con lo cual, como veis, todas estas cosas nos hacen pensar en procesamiento de información en paralelo respecto a lo que habíamos visto. Y la idea general que hay es que no hay una única vía de llegada de señales a una zona concreta de la corteza. En una determinada función, pues están implicadas varias vías de procesamiento. Concretamente, cuando veamos la vía visual, vamos a ver que esto existe. Aquí lo dejamos así como un repunte solo. Bueno, las áreas de procesamiento sensorial ocupan en la neocorteza la parte posterior de la fisura central de Rolando. Vamos a ver. Unas van a recibir información del mismo lado. La información gustativa llega del mismo lado. ¿Por qué? Porque no se ha producido cruce de vías. Vamos a ver. ¿De dónde viene la información gustativa? Pues la información gustativa nos llega de tres nervios distintos, de tres pares craneales. Del nervio facial, por la cuerda del tímpano, nos llega información de los 2/3 anteriores de la lengua. Del nervio glosofaríngeo nos llega la parte información de la parte gustativa de la parte posterior de la lengua, y por el nervio vago nos llega información de la faringe y de la zona justo que está al finalizar la lengua. Es la faringe y la laringe, concretamente la epilaringe. Bueno, pues estas tres ramas de estos nervios van a confluir en una zona del troncoencéfalo que es el núcleo solitario. Aquí es donde se va a captar toda la información gustativa. Y desde aquí
pues no se van a producir cruces. Está un poco en entredicho, pero en principio el libro nos dice que da información ipsilateral, con lo cual nos da información del mismo lado, pero el resto de información sensorial es información contralateral, porque las vías han cruzado en alguna parte, ¿eh? Entonces, van a dar información del lado opuesto. Entonces, las vías sensoriales mantienen en su recorrido una organización topográfica que permite que en la corteza haya representación ordenada de la superficie receptora, y se llaman mapas corticales. Se llaman mapas corticales, también se llama homúnculo. Vamos a ver lo que esto significa. Significa que en toda nuestra zona de la corteza están representadas las distintas partes de nuestro cuerpo. Si estamos hablando de información sensorial, estas distintas partes, aquí va a llegar toda la información sensorial, pero de las distintas partes. Y vamos a ver cómo en la zona que corresponde a la fisura longitudinal, donde se mete esa parte de la corteza, vamos a tener información del pie, sensorial del pie, de la pierna, del muslo. Una vez que entramos ya en la parte del encéfalo ya más superior, tenemos ya información del hombro, del brazo, aquí en esta zona ya está la representación de la información sensorial de la mano y de los dedos, y en esta, la siguiente ya, información de toda la zona facial, y por último, lo último es la información de la lengua, ¿vale? Entonces, lo que significa es que a estas partes de la corteza es donde van a llegar las señales sensoriales que están subiendo por esos haces que pueden ser esos haces que se habían generado en la médula espinal, que eran espinotalámicos y que desde el tálamo van a la corteza, pero cada parte tiene su representación, ¿eh? Por ejemplo, si yo estoy teniendo una información de que tengo un dolor en la cara, esa información sensorial va a llegar aquí, a donde está la representación de la cara. Y si yo lo que tengo es un dolor en la mano o una información del tacto, va a llegar aquí, a donde está representada la mano. Y si tengo frío el pie, pues me va a llegar a esta zona de aquí, que es donde está representado el pie. Eso es lo que significa estos mapas, estos mapas corticales. Bueno, vamos a entrar ahora en los sistemas motores. Los sistemas motores intervienen en control voluntario del sistema musculoesquelético y también tienen una organización secuencial de procesamiento de la información. Todo tiene una organización secuencial y desde el nivel superior, porque aquí los sistemas motores empiezan en corteza motora, desde el nivel superior, que es corteza motora, va a llegar a los sistemas efectores, pues va a llegar a los músculos, bien sean somáticos o bien sean viscerales. Las áreas motoras de la corteza están en el lóbulo frontal, justo por delante de la fisura central, pero corresponden al lóbulo frontal. El área motora primaria es lo que se llama área 4 y luego está la corteza premotora y motora suplementaria, que es el área 6, justo por delante de la zona de la corteza motora primaria. Estas zonas de corteza están interconectadas, el área 4 y el área 6. El área motora primaria es la que elabora las órdenes motoras y el área premotora y motora suplementaria se encarga de la programación y planificación de movimientos. Vamos a ver, esto para que veáis un poco lo que significa. Pues vamos a ver, imaginaros que tenemos pues un general que determina que el ejército se ponga a luchar, que haya una guerra. Bueno, pues las órdenes que da el general, el que manda, el superior, es elaboro órdenes. Yo quiero que os pongáis a luchar, quiero que haya una batalla. Vale. ¿Quiénes están ahí? ¿Quiénes van a planificar y a organizar cómo se va a realizar esa batalla? Pues esos generales o esos oficiales, ¿no? Bueno, pues eso más o menos es lo que sería. El área motora primaria es la que elabora las órdenes, es la que dice, venga, yo quiero que haya una batalla, quiero luchar con mi ejército contra este otro ejército, ¿no? Y ya esas áreas premotoras y suplementarias son, como si dijéramos, esos oficiales que se van a encargar de programar y de planificar cómo van a ser esas estrategias. Bueno, la corteza motora tiene también una representación topográfica de las partes del cuerpo en la corteza, igual que la tenía la sensorial. Las vías motoras son unas vías de largos axones de células piramidales que descienden hasta el nivel inferior para ejecutar los movimientos. Y esas vías van a mantener
esa organización en su trayectoria hasta terminar en las motoneuronas que inervan los músculos que representan en la corteza. Y aquí tenemos lo mismo, en la zona de la fisura longitudinal, y en esa zona que penetra parte de corteza ahí dentro, pues tenemos representado el pie, la pierna, el muslo. Luego ya nos viene la zona aquí, la zona del hombro, del brazo, de la mano, de los dedos, la zona facial de la cara, la zona de la lengua. Pues aquí lo que llega, o sea, lo que sale de aquí, si yo lo que quiero es mover la mano, la información motora tiene que salir de esta parte de la corteza. Si yo lo que quiero es mover el pie, va a salir de aquí donde está representado el pie. Y si yo lo que quiero es mover la cara, va a salir de esta zona de aquí. Aquí os he puesto un dibujo de una señora que está tocando el piano, bueno, de una mano que toca el piano. Luego, si está tocando el piano y quiere mover la mano, la información de la mano viene de aquí. La vía se genera en esta zona y va bajando hasta llegar a la zona efectora del movimiento. Eso es lo mismo que lo sensorial y de la misma manera, solo que aquí con la zona motora. Bueno, ¿dónde finalizan estas vías motoras? Bueno, pues estas vías motoras pueden finalizar así, de forma general, pues o bien en los núcleos motores de los pares craneales o bien en las astas anteriores de la médula espinal, en esas zonas anteriores donde llegaba esa motoneurona. Sus axones son mielinizados, son muy largos y van a formar los haces córtico-espinales. ¿Por qué? Porque van desde la corteza a la médula espinal. Y si van a llegar solamente al tronco del encéfalo, pues van a formar los haces córtico-vulvares. Pero bueno, nos vamos a quedar con los haces córtico-espinales, los más largos, los que van a llegar hasta la médula espinal. Vamos a ver cómo estas vías motoras se van a ir formando. Bueno, en las vías motoras que salen desde la corteza motora, desde la zona que sea, estos axones largos, vamos a ver que llegan a la médula espinal. Pero vamos a ver que unos llegan de forma directa y otros llegan cruzados. ¿Por qué? Porque en la zona del bulbo, al finalizar el bulbo, hay una estructura que se llama la decusación de las pirámides y es donde se produce el cruce de estas vías motoras. Estas vías que han salido desde la corteza, que se llaman córtico, en principio la primera parte es córtico y espinales porque van a terminar en la médula, 2/3 partes de ellas van a cruzar aquí en la decusación de las pirámides y van a bajar por una vía muy lateral. Van a bajar hasta el asta anterior, pero del lado contrario, al asta anterior contraria del segmento medular al que lleguen. Y una tercera parte no cruza, van a llegar directas y van a llegar al asta anterior, pero del mismo lado del que estaban generadas. Lo vamos a ir viendo aquí, también lo tenemos aquí en este dibujito, así que es como mucho más sencillo, ¿no? Esta que no cruza, la que no produce cruce, va a llegar al asta anterior del mismo lado y esta, que es la misma pero que ha producido el cruce, llega al asta anterior pero del lado contrario. Bueno, aquí es lo mismo, la vía córtico-espinal va directamente desde la corteza a la médula. Más de 2/3 partes de ellas decusan al otro lado al llegar a la decusación de las pirámides que está al finalizar el bulbo. Este sería, o sea, el que decusa va a formar lo que se llama el tracto córtico-espinal lateral, porque al producirse la decusación se lateralizan mucho más. Y finaliza en las neuronas motoras del lado opuesto, en las astas anteriores, que es donde están las neuronas, donde llegan las neuronas motoras. El resto va a descender por la parte anterior hasta las neuronas motoras del mismo lado, y van a formar lo que se llaman el tracto córtico-espinal central o medial. Debido al cruce de las vías sensitivas y motoras, porque las vías sensitivas al subir la información sensitiva también habían generado un cruce, debido a que las vías sensitivas se cruzan y también las motoras, la función se realiza cruzada, de tal manera que la corteza cerebral del lado izquierdo va a recibir información sensorial del lado derecho y va a realizar control motor del lado derecho. Y la corteza derecha recibe información sensorial del lado izquierdo y realiza control motor del lado izquierdo. Aquí vemos las dos, dónde se cruzan las vías sensoriales y las vías motoras.
Esta que está aquí en azul nos va informando de cómo se capta la información de nuestra periferia, por ejemplo, del tacto, y se va a ir generando esta vía que la primera neurona la tiene en el ganglio dorsal, la segunda estaba en el asta posterior, segunda neurona visceral, asta posterior, y las fibras de esta segunda neurona, la inmensa mayoría de ellas cruzaban hacia el otro lado, y recordar que formaban estos haces que se llamaban espinotalámicos porque nacen en la médula espinal y llegan hasta el tálamo y formaban las columnas blancas laterales y las columnas blancas ventrales. Bueno, las que no cruzaban se quedaban en la misma parte y formaban las columnas blancas dorsales, los haces gracil y cuneado. Bueno, esta era aquí, en este segmento medular, era donde se producía el cruce de la vía sensorial. En cambio, en la vía motora nace de la corteza, va bajando y al llegar al bulbo es donde produce el cruce. Es un cruce que se produce en una vía alta, al finalizar el bulbo, decusación de las pirámides. De esta vía que se ha generado en la corteza, que es una vía córtico-espinal, bueno, pues 2/3 se van a ir en la decusación al lado contrario, entran en la médula y sinaptan en la neurona efectora de la raíz anterior, pero la que no cruza sinapta en el mismo lado y la que cruza sinapta en el lado contrario, ¿vale? La que ha cruzado, aquí está cruzado y va a sinaptar en el lado contrario de donde ha salido. Fijaros, la corteza está aquí y ella sinapta en esta otra parte. ¿Dónde? En el asta anterior. Bueno, pues hemos dicho que si han decusado, pues dan información del lado contralateral. Las que no decusan, lógicamente, van a dar información del mismo lado. Vamos a ver luego, esto lo vamos a dejar aquí así, de esta forma, que es una forma fácil de comprender. Luego entraremos, cuando lleguemos a los sistemas sensoriales y a los sistemas motores, esto se complica un poco más, pero ahora de momento así es suficiente. Bueno, aquí tenemos las diferencias entre el homúnculo, ese mapa somatotópico sensorial, y el motor. No hay ninguna diferencia porque todas las estructuras se colocan en los mismos sitios. Lo único que el homúnculo motor siempre es como mucho más expresivo, o sea, el dibujo viene como mucho más a lo grande que en el homúnculo sensorial. ¿Por qué? Pues porque la zona motora, por ejemplo, la mano, la movemos mucho, la expresión facial también, y vienen como mucho más marcadas. Pero esa es la única diferencia, porque por lo demás todas las estructuras están en las mismas zonas equivalentes. Bueno, el sistema motor y el sistema sensorial procesan la información en serie y también en paralelo. Hemos visto la información en paralelo y vamos luego a ver ahora cómo es la información en serie. ¿Qué es información en paralelo? Pues la información en paralelo es la información que va por vías directas. Si nos fijamos, por ejemplo, en la vía sensorial, en paralelo está esa información de esas informaciones sensoriales que generan las columnas blancas laterales y las columnas blancas anteriores, que son dos vías de información que van a llegar al tálamo. Van a llevar información sensorial por dos vías distintas y van en paralelo. Las dos van a llegar hasta el tálamo. Y si nos fijamos en las vías motoras, también tenemos en paralelo pues esos haces corticoespinales laterales, que son los que han cruzado en la decusación de las pirámides, y los haces córticoespinales anteriores, que son los que van directos a su zona. Es información motora en paralelo. Se inicia en un sitio y termina en el otro. Pero también hay información que va en serie, que son vías que discurren haciendo relevos, es decir, que no van tan directas, no van informando de lo mismo de forma directa, sino que van haciendo escalas. Es esto que vemos aquí, van como si dijéramos haciendo trocitos. Esta llega aquí, sinapta, forma otra zona, otra vía. Eso es el procesamiento en serie. Bueno, hay otras estructuras que reciben información de la corteza y no solo información motora. Vemos que el cerebelo a través de los núcleos pontinos va a enviar información desde la corteza, se va a llevar información desde la corteza al cerebelo, es decir, que la zona de la corteza va a dar información al cerebelo. Una de las vías que va a utilizar es la vía de los núcleos pontinos, la tenemos aquí dibujada. Desde la zona de la corteza, por medio de los núcleos pontinos, llega información al cerebelo. También los ganglios basales. En los ganglios basales va a llegar la información de corteza motora,
perfectamente, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero también le llega información de otras zonas de corteza. A los ganglios basales también le llega información de esta corteza prefrontal. ¿Por qué? Pues porque el núcleo caudado, por medio de el núcleo caudado tiene una conexión con esta zona prefrontal. ¿Os acordáis que cuando os estaba explicando que los ganglios basales no solamente aportan información motora, sino que tenían también información de otro tipo? Os ponía el ejemplo concretamente de la enfermedad de Huntington, en la cual el estriado, aparte de que alteraba la zona motora, debido a que el caudado tenía esta interconexión por medio del globo pálido con el tálamo, pero luego a su vez con la zona prefrontal, pues entraba en ese circuito cognitivo, en esa información, en esa alteración cognitiva que se producía debido a que se alteraba el núcleo caudado. ¿Por qué? Porque el núcleo caudado conecta con corteza prefrontal, pero también el estriado ventral, la parte más inferior del estriado, ¿os acordáis que os decía que conectaba con el lóbulo límbico, con la parte emocional? Es decir, que aquí vemos como los ganglios basales, pues no solamente le llega información de neocorteza a esa zona que hemos visto de médula espinal, sino que a estas otras estructuras también llega, y no solo información motora. Y por otra parte también hay que decir que hay unos centros de modulación de los sistemas motores. ¿Quiénes son los moduladores de los sistemas motores? Pues los moduladores de los sistemas motores concretamente son el cerebelo y los ganglios basales. ¿Qué significa esto? No vamos a entrar aquí en mucho más porque esto lo vamos a ver luego en los sistemas efectores, pero lo que significa es que desde el cerebelo, por una parte, se va a hacer como si dijéramos un control modulador de toda esa parte efectora motora, es decir, que no todo lo motor que va a salir de la corteza va a ser luego realizado, porque hay aquí una modulación por medio del cerebelo, y lo mismo va a pasar con los ganglios basales. No toda la información motora que sale de la corteza se va a ejecutar, porque los ganglios basales van a hacer sus circuitos de retroalimentación con unos bucles que van, como si dijéramos, a modular, a permitir hacer determinados movimientos y no determinados movimientos. Esto ya lo habíamos visto un poquito, porque habíamos visto cómo los ganglios basales evitaban determinados movimientos involuntarios, pero es por esa función moduladora que tienen. No vamos a entrar ahora aquí en más, porque lo vemos luego posteriormente en otro tema. Y también existen sistemas de modulación sensorial. Habíamos visto también en este mismo tema cómo desde la corteza somatosensorial descienden las vías de modulación sensorial que llegan a la zona periacutal del mesencéfalo, a núcleos del tronco del encéfalo, concretamente esos núcleos eran los núcleos del rafe y el locus ceruleus, y por esas vías que se generaban, que eran unas vías serotoninérgicas y noradrenérgicas, va a llegar una regulación de transmisión de información a la médula espinal, al asta posterior de la médula espinal, donde llegaba esa información concretamente nociceptiva del dolor, y van a producir una disminución de entrada de esos estímulos dolorosos. Es una vía de modulación sensorial. Hacía, como si dijéramos, una inhibición. Y os decía que era llamativo porque esto es son unas vías descendentes, cuando toda la información sensorial habíamos visto que llevaba vías ascendentes. Estas son unas vías descendentes para modular esa entrada de información que llega al asta posterior de la médula, para que no llegue tanta información y que modulaban y controlaban el abuso a veces de esa información nociceptiva. De esa manera vemos que la corteza pues no es un receptor pasivo abierto a todas las señales, que tanto de sistemas motores como de sistemas sensoriales se produce la modulación. Hay reciprocidad de conexiones del tálamo, corteza sensorial y tálamo otra vez, que van a ser un mecanismo regulador de información en función de la actividad que se realiza. Bueno, aquí veíamos la modulación motora de los ganglios basales, aquí está otra vía que os he explicado. Y vamos a hacer ya el resumen. En el resumen del procesamiento de la información sensorial lo vamos a resumir. Decíamos que desde el sistema nervioso periférico llegaba información sensorial en un primer paso a la médula, o al tronco del encéfalo o al diencéfalo, si es la información visual. El siguiente paso son los núcleos de relevo sensorial del tálamo, que reciben la información y la van a proyectar
a áreas específicas de la corteza sensorial, donde se va a procesar esa primera información. Las áreas relacionadas con procesamiento sensorial van a ocupar la neocorteza posterior a la fisura central, pertenecen al lóbulo parietal. Unas zonas reciben información del mismo lado, como era la gustativa, y otras información contralateral. ¿Por qué? Porque las vías han cruzado en algún punto. Las vías sensoriales mantienen una organización topográfica y en la corteza hay representaciones ordenadas de las distintas superficies receptoras, que se llaman mapas corticales o homúnculos. Y la modulación de los sistemas sensoriales se produce en su lugar de entrada, es decir, en los núcleos bien del tronco del encéfalo, bien en el asta dorsal de la médula, por medio de unas vías descendentes serotoninérgicas y noradrenérgicas inhibidoras y de otras, pero estas son las que hemos visto aquí. Y vamos a hacer ahora el resumen del procesamiento de la información motora. Dice, en las áreas motoras de la neocorteza, que están en la parte anterior a la fisura central o de Rolando, se elaboran respuestas. Unas llevan órdenes motoras, es la corteza motora primaria, otras programan y planifican los movimientos, son esas áreas premotoras y suplementarias. Los axones largos de las células piramidales forman una de las vías motoras directas o en paralelo, que es el tracto córtico-espinal. Una parte de ese tracto córtico-espinal va a cruzar en lo que se llama la decusación de las pirámides y va a formar el tracto córtico-espinal lateral. El haz que no cruza forma el tracto córtico-espinal anterior. Otras vías motoras descienden en serie, no van en paralelo, no hacen esta información directa y van haciendo escalas hasta llegar a las motoneuronas efectoras. Los ganglios basales, a través del cuerpo estriado, y el cerebelo, a través de los núcleos pontinos, hemos visto que reciben información también de la corteza motora. Las vías motoras mantienen la organización en su trayecto hasta llegar a la motoneurona de la zona efectora. Tienen esos mapas que hemos visto que representan cada zona motora y llegan a la motoneurona que queremos nosotros, con la que queremos ejecutar el movimiento. Y debido al cruce de vías sensoriales y de vías motoras, la información se realiza cruzada. La corteza cerebral de un lado recibe información sensorial del contrario y realiza control motor del contrario por ese cruce de esas vías. Bueno, pues aquí terminamos esta parte porque si no nos queda ya muy poquito, pero es mejor terminar aquí ahora esta grabación y hacer una quinta parte de lo que queda, que ya es muy poco. Así que paro de momento ya, termino aquí.